Vamos a retomar la segunda parte de la exposición. Les presento el video del mito de la caverna para dar inicio a la reflexión. El mito de la caverna es una explicación alegórica del maestro Platón. Aparece en el séptimo libro de la República. Se refiere a la situación del ser humano frente al conocimiento. Con él, Platón intenta explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, solo alcanzable mediante la razón. Platón planteó en su alegoría una caverna en la que permanecían desde su nacimiento unos hombres prisioneros. Estos estaban anclados por el cuello y las piernas contra un muro, de forma que únicamente podían mirar hacia la pared de la caverna. Tras la pared en la que están anclados, hay un pasillo y una hoguera. Por el pasillo, caminan unos hombres, que llevan todo tipo de figuras que los sobrepasan. Unas con forma humana y otras con forma de animal. Estos caminantes que transportan estatuas, a veces mantienen conversaciones que los esclavos oyen. Los cautivos, al estar anclados, no han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna. Y llegan a creer, al no tener otro tipo de educación, que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales. En este momento, Glaucón, el interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido de que los encadenados considerarán las sombras como reales, ya que es lo único que conocen. Una vez que Platón ha comprobado que Glaucón ha comprendido la situación, le explica que si uno de estos cautivos fuese liberado y saliese al mundo exterior tendría graves dificultades en adaptarse a la luz del sol. En primera instancia, para no quedar ciego, buscaría las sombras y las cosas reflejadas en el agua. Más adelante y de manera gradual se acostumbraría a mirar los objetos mismos y finalmente descubriría toda la belleza del cosmos. Asombrado, se daría cuenta de que puede contemplar con nitidez las cosas, apreciar la policromía y el esplendor de las figuras. En el mito, Platón hace entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna, para que dé la buena noticia a los prisioneros. Allí intenta explicarles que ha visto la realidad, que ellos viven en un mundo falso, de sombras. Pero aquellos pobres enajenados desde la infancia le toman por un loco y se ríen de él. Los esclavos amenazaban al esclavo huido con que, si les liberaba, le matarían. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros. Las sombras de los hombres y de las cosas que se proyectan, son las apariencias, es decir, lo que captamos a través de los sentidos y pensamos que es real. El mundo sensible. Las cosas naturales, el mundo que está fuera de la caverna y que los prisioneros no ven, sería el mundo de las ideas. En el cual, la máxima idea, la idea del bien, está representada por el sol. Uno de los prisioneros logra liberarse de sus ataduras y consigue salir de la caverna, conociendo así el mundo real. Es este prisionero ya liberado el que deberá guiar a los demás hacia el mundo real, es el símbolo del filósofo. Solo aquellos capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las cadenas y volver a mover sus yertos músculos, podrán contemplar el mundo de las ideas con sus inutilizados ojos. Platón nos muestra con su mito la pluralidad de su pensamiento, la visión de la naturaleza humana, la teoría de las ideas, el doloroso proceso mediante el cual los humanos llegamos al conocimiento y una visión más filosófica sobre las ideas.
explícitamente tres dimensiones: la antropológica, la ontológica y epistemológica, y la moral y política. Bueno, con el ejercicio del video, lo que buscamos es entender el pensamiento de Platón y sobre todo su relación frente a la filosofía y el mundo, frente a cómo se percibe el mundo. Cuando se habla de la enajenación, hace referencia a la imposición de las ideas sin un proceso de razonamiento. Cuando nos muestran el mito de la caverna a los prisioneros, hace referencia a los seres humanos, quien a través de las sombras, que es el mundo de la apariencia, creen que es un mundo real. Sin embargo, solo hasta el momento en que se decide alguno liberarse, encuentra el mundo de las ideas, que para Platón era el mundo de la realidad, el exterior de la caverna. Finalmente, pues hace énfasis en el papel del filósofo, que es quien se libera con esfuerzo, con sacrificio, y quien tiene finalmente la responsabilidad de orientar a que se liberen los otros para llevarlos al mundo real. Quien se libera incluso es condenado al castigo, a la muerte, haciendo referencia a lo que pasó con Sócrates, que fue condenado a tomar cicuta, veneno. Sin embargo, la principal idea que quiere transmitir Platón es que el filósofo tiene esa responsabilidad, decidirse a orientar a que los demás se liberen a conocer el mundo real. El que aprende y no practica a lo que sabe es como el que ara y no siembra. Es decir, el conocimiento sin ser aplicado a la práctica no sirve de nada. ¿Qué gana un campesino con arar la tierra sin sembrarla? Nada, está desperdiciando su trabajo. Y la otra frase que queremos resaltar de Platón es: el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. Ese es el ejercicio. Ser inteligentes para Platón es cuando logramos definir o dirigir nuestra propia vida. Ahora entremos a mirar los aportes de Aristóteles. El tiempo de Aristóteles es diferente al de Platón, es su discípulo, son contemporáneos, uno detrás de otro, mejor. Sin embargo, pues Aristóteles tiene sus propios aportes, y Aristóteles es uno de los filósofos más grandes de la humanidad porque fue de los que más aportó en general a diferentes ciencias. Fue discípulo de Platón, fundó el Liceo y con el Liceo fundó una nueva escuela cerca de Atenas. Giró en torno al empirismo, que planteando que la verdad la única manera de acceder a la verdad es a través de la experimentación. Hizo importantes aportes en la lógica, en la ética, en la metafísica, y es muy recordado también por ser maestro de Alejandro Magno. Miremos pues sus aportes frente al empirismo y al realismo. Como decíamos anteriormente, sin experimentación no hay verdad. Criticó el idealismo de Platón, es decir, lo que para Platón estaba dividido en dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Aristóteles lo critica desde un punto más realista, planteando que no hay dos mundos separados, que el mundo es uno solo formado por los objetos, y de ahí parte el concepto de las sustancias, que más adelante en la ciencia se entrará a trabajar como un concepto muy importante para el desarrollo científico. Miremos algunas de sus frases. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el conocimiento no es algo estático que ya se sabe, sino que está en permanente evolución. El sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Suena frase de mamá: piense antes de hablar. Lo que finalmente se está planteando es eso, que uno piensa antes de hablar.
todo lo que dice corresponde con un proceso de razonamiento. Esa es la intención de esa oración. Y la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, lo que estamos diciendo, aterrizar los conocimientos a la práctica. Él también desarrolla la dialéctica como el primer paso para adquirir el conocimiento. Plantea la necesidad de las contradicciones y la lucha de ideas para llegar a ese conocimiento y desarrollar un razonamiento dialéctico, que termina siendo el arte de la argumentación. ¿Cómo sería esa arte de la argumentación? No se centra en la verdad de las premisas, sino en la congruencia de esas premisas con respecto a una opinión o un criterio. De ahí es que nace lo que llamamos el razonamiento científico y el razonamiento filosófico. De la congruencia de las premisas y de la opinión, que nace también con una opinión y un criterio. Entremos ahora a ver los aportes de San Agustín. Ya dimos un salto importante en la historia. San Agustín ya nace en nuestra era. ¿Qué quiere decir? Con el año 0 se marca una diferencia histórica importante en el mundo que hace referencia al tiempo después de un personaje que para la Iglesia cristiana y la Iglesia católica es fundamental en el desarrollo de la humanidad, que es Jesucristo. Empieza entonces San Agustín, o ese es el contexto en el que San Agustín se desenvuelve, después de Jesucristo. Como vimos antes en Platón, en Aristóteles, nunca se hablaba de cristianismo, la época no correspondía. Aquí ya empieza a enfrentarse la filosofía al cristianismo, a consolidarse lo que posteriormente va a ser la Edad Media, como un periodo de consolidación ideológica y penetración, o más que penetración, implementación e imposición del cristianismo como dogma único de comportamiento. San Agustín retoma de Platón la idea del mundo sensible y el mundo inteligible. Plantea también, pues, obviamente el monoteísmo, hablando sobre la trascendencia de Dios, y critica al escepticismo. Plantea San Agustín que el escepticismo es una negación de la existencia misma, ya que la existencia es gracias a Dios. El conocimiento, la teoría de conocimiento de San Agustín plantea, muy similar a lo que planteaba Platón, dos tipos de conocimiento sensible y el conocimiento racional. El conocimiento sensible parte de los sentidos, y esos sentidos son los que generan una opinión, una doxa, que es un término pues utilizado con anterioridad. Y el conocimiento racional es lo que busca lo universal y lo necesario. De ahí llegamos al conocimiento de la realidad, que es lo que nos logra llevar al alcance de la sabiduría, al mundo de las ideas. Y a través de esa sabiduría y del mundo de las ideas nos permite llegar a la verdad, que es Dios. Las ideas son formas arquetípicas o esencias permanentes e inmutables de las cosas, que no han sido formadas, sino que existiendo eternamente y de manera inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina. Cuando planteamos ya los avances de Santo Tomás, estamos dando también un salto en la misma historia, estamos hablando casi de 1000 años de diferencia, pleno auge de la Edad Media, de consolidación del poder de la Iglesia, del adoctrinamiento de prácticamente el mundo entero, a diferencia pues del continente americano. Estamos hablando del antiguo continente. Y Santo Tomás, o el aporte más grande que hace Santo Tomás, o que muchos filósofos aprecian de Santo Tomás, es que retoma la filosofía aristotélica en una época en donde se enterraba a los filósofos que planteaban de alguna manera acceder al conocimiento por otra forma diferente al conocimiento de Dios. Ese es uno de los importantes avances de Santo Tomás. Plantea el conocimiento como algo verdadero, y ese conocimiento verdadero es la forma, y plantea las contradicciones frente a lo universal y lo particular. Con los aportes de los filósofos que vimos con anterioridad, retomamos la intención de la clase, viendo cómo el pensamiento crítico tiene antecedentes históricos largos de muchos siglos, de muchos años atrás, entendiéndolos en su contexto, en su época.
La palabra ya como tal de pensamiento crítico o el desarrollo de esta idea ya surge en el siglo XX. Sin embargo, vemos como desde los tiempos de, inclusive nos podemos ir más atrás de Platón, a Sócrates, encontramos cómo el pensamiento crítico empieza a influir en la vida de las personas. Marx, Nietzsche y Freud son denominados los filósofos de la sospecha. ¿Por qué son denominados así o por qué se les conoce así? Porque de alguna manera se enfrentaron a los valores que estaban impuestos por la racionalidad y eso les permitió no solo repensar el mundo o el rumbo de la filosofía, sino dejar huella en quienes buscan a través de la filosofía transformar el mundo. Es decir, romper la imposición con nuevas ideas, con nuevos argumentos, sin temor a ser catalogado como diferente. Cada uno de ellos enfrenta de manera diferente lo que ofrece la modernidad, es decir, sus planteamientos filosóficos son muy diferentes, pero todos desde una posición crítica y su interpretación frente a lo que es esa modernidad, repensando hacia dónde debe ir el pensamiento del hombre moderno. Al principio de la clase hablábamos de la necesidad de entender el concepto de libertad, que esa era la intención de mirar los aportes de los filósofos y aterrizarlos a la actualidad. En ese sentido, el pensamiento crítico es lo que nos permite ejercer esa libertad. Como diría Platón, atreverse a romper las cadenas y entender o arriesgarse a comprender el mundo de la verdad, el mundo real, salir de la caverna. Eso es lo que permite expandir el pensamiento, que es lo que impulsa los procesos de desarrollo en la sociedad, donde el hombre se encuentra a sí mismo y, como diría Nietzsche, deja de ser y pensar como esclavo. Es decir, la libertad no es menos cadenas, la libertad es no cadenas, es atreverse a pensar, es atreverse a conocer, es ir más allá de lo que nos impone, es ir más allá de lo que creemos es el mundo, es indagar mucho más allá. Quien se atreve finalmente a destruir los valores para repensar otros y se opone al mundo actual, teniendo la capacidad de imaginar uno diferente, es quien realmente logra ser libre. Esa libertad entonces se logra reevaluando los valores, pensar otro tipo de valores, oponiéndose al mundo actual, pero teniendo la capacidad de imaginar uno diferente. Esos son los que impulsan el desarrollo de la humanidad. Los locos, los que son catalogados diferentes, son siempre quienes generan los cambios. Esa es la intención. Nosotros tenemos que hacer de la filosofía una ciencia práctica que nos permita entender quiénes somos, hacia dónde vamos, pero sobre todo qué aportamos a nuestro entorno y a nuestro tiempo. Es encontrar ese espacio, es atreverse a ir más allá y sobre todo a romper las limitaciones. Las imposiciones limitan. Las imposiciones no permiten el avance, no permiten el desarrollo. No tenemos que conformarnos con repetir, tenemos que ir siempre más allá. Es una filosofía de vida, es aplicar la filosofía a la vida. Es en todo aplicar esa filosofía que es lo que nos permite finalmente lograr lo que queremos ser. A manera de conclusión, queremos plantear que existe una necesidad concreta, existe el mundo actual, lo que necesita es una transformación desde diferentes espacios. Entonces hay que atreverse a romper esos esquemas. Al cuestionar, al criticar desde la filosofía y las ciencias humanas sobre todo, podemos abrir nuevos horizontes en donde se construya no solo el pensamiento propio colombiano y latinoamericano. ¿Qué queremos decir con ese pensamiento propio colombiano y latinoamericano? Que nosotros estamos acostumbrados a repetir, a ver lo ajeno como lo propio, y de lo que se trata es de encontrar ese propio camino desde un ambiente multicultural, porque nosotros somos multiculturales, nuestro proceso histórico es multicultural y desde ese mismo sentido hay que construir ese pensamiento propio, que es lo que necesitamos.
Para lograr consolidar un nuevo esquema de vida, un nuevo desarrollo, el hombre logra ser libre, entendiéndose como producto de esa multiculturalidad, y va a llenar de posibilidades el destino de la humanidad. No es conformarse lo que hay, sino llenar de posibilidades, de miles rumbos, toda la humanidad, entendiendo el papel del hombre con el mismo hombre en función de su desarrollo. Espero haya sido de su agrado esta clase. Queremos sentar con ella una orientación de vida, la necesidad de siempre acudir a la racionalidad, a la argumentación para dar cualquier opinión, para conocer. Si no sabes, indaga, acude a las fuentes, como decíamos anteriormente, pero sobre todo tener la disposición de siempre ir más allá y de generar un conocimiento propio, con opinión, aplicando la crítica y la autocrítica como ejercicio cotidiano para construirte a ti mismo y ayudar a tu entorno. Un abrazo para todos y muchos éxitos en el estudio.